Hola, bienvenidos de nuevo a un webinar más de Bilib, el Centro de Desarrollo de Competencias Digitales de Castilla-La Mancha. Bilib es un centro de la Fundación de Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha para el desarrollo de actuaciones de capacitación e impulso digital de la ciudadanía en colaboración con la Dirección General de la Administración Digital. Bilib se encarga de acercar las tecnologías de la información y la comunicación al conjunto de la ciudadanía castellano-manchega. Para ello, y para lograr la plena integración y digitalización de Castilla-La Mancha y su ciudadanía, Bilib desarrolla, crea y pone a disposición de los castellano-manchegos una serie de servicios gratuitos plenamente accesibles. Entre estos servicios se encuentran las siguientes líneas de actuación. Bilib garantiza el acceso a la tecnología de la información y la comunicación en cualquier rincón de la región a través de los centros de Internet y otras aulas formativas. Además, pone a disposición de la ciudadanía formación presencial y online a través de los centros de Internet y la plataforma Formados. Bilib cuenta con un programa formativo online y gratuito de máxima calidad llamado Escuela de Profesionales Digitales, programa dirigido a formar al alumnado en las capacidades y competencias necesarias en el mundo digital actual. Bilib ofrece un servicio de asesoramiento gratuito a emprendedores profesionales y empresas a través de la red de asesores TIC de Castilla-La Mancha. Bilib también diseña programas formativos en colaboración con entidades y asociaciones del tercer sector cuyo ámbito geográfico de actuación es Castilla-La Mancha a través de convenios y colaboraciones. El webinar de hoy está dedicado a la herramienta de Google Classroom. Classroom es una herramienta que Google publicó hace varios años, dedicada a la comunidad educativa. Ha ido evolucionando con el tiempo y permite a que cualquier centro, cualquier profesor pueda organizar de manera digital sus contenidos en este espacio, en Google Classroom, y a partir de esa organización impartirlo a los alumnos en diferentes formatos que pueda decidir, presencial, semipresencial u online, al grupo de alumnos que van a recibir esa formación. El contenido que vamos a estructurar este webinar lo tenéis ahí en pantalla. Por una parte, una introducción donde vamos a hablar de los orígenes de Classroom y un poco de dónde viene y para qué se ha ido utilizando a lo largo del tiempo. Después, antes de meternos directamente en lo que es Classroom, hablaremos de los diferentes tipos de formación que podemos trabajar con Classroom. En el punto 3 nos iremos a las características que tiene Google Classroom, porque tiene diferentes maneras de acceder y diferentes tipos de acceso a lo que es las características y las funcionalidades de Classroom. En el punto 4 hablaremos ya específicamente de cómo funciona Google Classroom, metiéndonos dentro de la plataforma y viendo cómo es su interfaz y cómo funciona. Y el punto 5 nos centraremos en cómo organizar y cómo estructurar los tipos de usuario que permite usar Google Classroom para poder organizar las clases y los contenidos que se dan a partir de esta plataforma. Y en el punto 6 hablaremos específicamente de los principales complementos o los que hemos considerado más útiles que se pueden añadir a Google Classroom para hacer que todas las funcionalidades que puedan los alumnos percibir y los profesores del área del espacio de trabajo de Classroom sea lo mejor y más completa posible. Vamos a empezar pues con el contenido, hablando un poco de lo que es Classroom, de su origen y de cómo ha evolucionado a lo largo de este tiempo y qué funcionalidades ofrece ahora mismo para poder usarlo dentro de las comunidades educativas para impartir esa formación. Classroom, como hemos comentado anteriormente, es la herramienta gratuita de Google con la que se pueden gestionar las clases en el ámbito educativo, en los diferentes formatos que podamos gestionar. Classroom la creó Google en el año 2014 y en su origen, en su inicio, estaba destinada exclusivamente al sector educativo, es decir, solamente al mundo educativo, que eran los centros los que podían simplemente solicitar acceso a Classroom para poder
a partir de ese acceso, configurar su espacio de trabajo para ellos y los alumnos. A partir de 2017, Google abrió el acceso a Classroom no solo a centros educativos, sino también a toda la comunidad de usuarios que tienen acceso a Google. La misión es la de permitir gestionar el aula de forma colaborativa a través de Internet. Básicamente, como se configura Classroom, es como una plataforma para la gestión del aprendizaje, como un Learning Management System. Todas las opciones de la herramienta están asociadas a una cuenta de Google. Es decir, desde 2017, como comento, Google la abre a todos los usuarios que están registrados en Google, y cualquiera puede tener acceso, tanto como alumno como para crear un espacio como profesor, a Classroom y poder estructurar y asistir a una actividad formativa sin ningún tipo de problema. Pero es cierto que hace falta, para acceder a ella, tener una cuenta de Classroom, ¿de acuerdo? Una cuenta de Classroom, que es cualquier tipo de cuenta, una cuenta de Gmail sirve, o una cuenta de Drive también sirve. No es necesario que sea la cuenta específica para esta herramienta. Cualquier tipo de cuenta que tengáis creada en Google, incluso una de YouTube, os puede servir para acceder a Classroom. A través de Classroom lo que hacemos es acceder a las clases online si somos alumnos, o gestionar esas clases online si somos profesores o tutores. Las características que tiene además permiten que podamos usar Classroom tanto para el formato presencial como para formatos mixtos, como es el semipresencial o el online. La herramienta, tal como está configurada, nos permite crear documentos, nos permite compartir información en diferentes formatos entre profesores o con los alumnos. Nos permite crear un calendario donde se agenden reuniones y actividades, se vayan pautando dentro de ese calendario. Nos permite realizar conexiones y reuniones virtuales también. Además, lo sencillo es que permite acceder a este espacio tanto desde un ordenador con un navegador como desde una tablet o un dispositivo móvil, bajándote la app de Classroom y accediendo a través de ella. Además, el complemento, digamos, las funcionalidades abarcan tanto espacio que nos permiten incluso definir diferentes grupos de alumnos a los que indicarles tareas para cada uno de ellos, compartir elementos o materiales o documentos, o con toda la clase o solamente con una parte de la clase. ¿De acuerdo? Nos permite además generar espacios específicos de trabajo con carpetas individuales para alumnos o para grupos de alumnos, para que ellos puedan ahí organizarse y estructurar sus trabajos. La principal ventaja de Classroom, en definitiva, es que es un servicio completamente gratuito, que simplemente con la cuenta de Google que podamos tener ya tenemos acceso, y que nos permite poder acceder a un tipo de formación estructurada de manera digital. Sí es cierto que hay una peculiaridad que comentaremos ahora en el punto 3, y es que los centros educativos siguen manteniendo un acceso específico para ellos a través de una cuenta de G Suite. ¿De acuerdo? Necesitan contactar con Google y acceder o solicitar una cuenta de G Suite, que se la habiliten, y a través de esa cuenta de G Suite las funcionalidades que tiene son diferentes a las que tiene una cuenta normal. Como digo, en el punto 3 veremos las diferencias entre acceder con una cuenta normal y una cuenta de G Suite. Antes de meternos de lleno en las características y en el uso de Google Classroom, vamos a dar unas pinceladas básicas sobre los diferentes tipos de formación que existen y que podemos gestionar a través de Google Classroom. Actualmente podemos encontrar multitud de formas de enseñar y de aprender que no existían hace varios años. Aquí solo vamos a ver en este webinar, o vamos a hablar de las tres principales que cuentan con las características que las tres permiten ser gestionadas por Google Classroom. Hablaremos de la formación presencial, de la formación e-learning o a distancia, y de la formación mixta B-learning o blended learning, que es lo que conocemos como formación semipresencial. Cuando hablamos de formación presencial, nos referimos a lo que conocemos como formación tradicional, una formación basada en el contacto personal de manera regular
y que permite establecer una relación directa entre la persona que forma, el profesor o el tutor, y los que aprenden, los alumnos que asisten a esa actividad formativa. Al igual que entre los propios profesores y entre los propios alumnos. Es la modalidad más extendida, fundamentalmente porque es el tipo de formación que se ha realizado a lo largo de la historia, es el que se ha realizado siempre. Tiene, además, eso hace que todas las estructuras que facilitan ese tipo de formación estén ya creadas. Si os dais cuenta, hablamos de escuelas, hablamos de institutos, hablamos de universidades, hablamos de academias, hablamos de todo ese tipo de estructuras que permiten realizar e impartir este tipo de formación. Realmente es una formación que va un poco retrasada en cuanto a la incorporación de los avances tecnológicos necesarios para impartirla, ¿de acuerdo? Digamos que esos avances tecnológicos se incorporan antes en las otras modalidades, en el formato e-learning y en el formato b-learning, que en el formato presencial, ¿de acuerdo? Pero no obstante, poco a poco las va incorporando. Es preciso, aquí sí me gustaría indicar, hacer un inciso en que no existen o no podemos hablar de buenas o malas modalidades de aprendizaje. Solo existen modalidades que son más o menos adecuadas al tipo de formación que vamos a realizar, y a las necesidades que ese tipo de formación tenga, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que hay materia y hay contenidos para enseñar a los alumnos que son es más interesante o es más los va a aprovechar mejor el alumno si lo hace de manera presencial, mientras que hay otros que es más interesante para el alumno realizarlo de manera semipresencial o de manera online. ¿De acuerdo? Entonces, no es que sea mejor o peor una que otra, es simplemente que dependiendo de los contenidos y a quién queremos llegar, se deberá usar una u otra de ellas. Como digo, la formación presencial, no obstante, es la que se ha hecho toda la vida y como tal tiene muy identificadas sus ventajas y las desventajas que supone. Si hablamos de las ventajas que tiene la formación presencial, algunas de las principales, pues, es por ejemplo el elevado trato personal que hay entre el profesor y alumnos y entre los propios alumnos. Un trato de conocerse de día a día constantemente, de realizar esa actividad formativa. Eso hace que ese trato personal suponga una mayor implicación de los alumnos, tanto en las actividades que se realizan como en las tareas que se marcan por parte del profesor. También hace que con ese trato personal y con esa presencialidad con la que se realiza esa actividad formativa, la participación de los alumnos sea mayor dentro de ella. Y la creatividad con la que participan también sea mayor que en el resto de formatos que se pueden impartir. Estas cuestiones a nivel de ventajas de este tipo de formación son evidentes. Pero también hay una cierta desventaja respecto a los otros modelos de formación. Por ejemplo, la formación presencial es una formación que tiende a ser demasiado rígida y poco adaptable. Es decir, digamos, amoldarse o ir amoldándose a las necesidades de los alumnos es bastante complejo, ¿no? ¿De acuerdo? Más bien son los alumnos los que deben adaptarse a toda la pauta que desde el inicio ha marcado el profesor, a toda la pauta metodológica y a toda la pauta formativa. Además cuenta con elementos que no están sujetos a cambios o no se pueden cambiar, como son los horarios, el lugar donde se imparte, es decir, el aula donde se imparte es donde se imparte, es muy complicado que se cambie, o los materiales que se van a impartir. En primaria y secundaria muchos de los manuales se repiten de año en año con los mismos contenidos. Eso hace también que otra desventaja que tenga es que el ritmo de aprendizaje de este tipo de formación sea único para toda la clase, es decir, no se amolda a cada uno de los alumnos, sino que, digamos, la pauta la marca un poco la clase en general del ritmo de formación. Además, por simple cuestión física, la limitación en el número de participantes está muy amoldada al espacio que exista en clase, el espacio que permita estar en clase el número de alumnos. Si la clase no puede admitir más de 15, 20 alumnos, pues es muy complejo que puedan asistir más a esa actividad formativa. Incluso es una acción formativa en la presencial que cuanto mayor sea el número de alumnos, más complejo es para el profesor cubrir las necesidades de todos ellos. Frente a la formación presencial surge
A finales del siglo XIX surge lo que los primeros intentos de lo que era la formación online, como alternativa a esa formación tradicional. En gran parte, sobre todo, surge como respuesta a las necesidades de aprendizaje de una sociedad que era más diversificada y con un nivel de profesionalización mayor. Esas primeras formaciones a distancia obviamente no usaban internet porque no existía ni cuestiones tecnológicas, sino que se refiere más a una formación en base a correos, en base a estudio en casa y asistir al examen en un espacio específico designado así, ¿de acuerdo? Pero ya empiezan a gestionarse a partir de... a impartirse a partir del final del siglo XIX, y es sobre todo, tiene un gran éxito, sobre todo con las nuevas tecnologías de internet y el acceso online a contenidos y a plataformas formativas. Es ahí donde supone el despegue de este tipo de formación. Este tipo de formación es la que primero aprovecha los cambios tecnológicos que van introduciéndose en todos los apartados de nuestra vida. Es la primera que tiende a aprovechar ese tipo de cambios que suponen la introducción de las nuevas tecnologías y de las TIC. La formación que tenemos, el e-learning, cómo se ha configurado con el tiempo a lo que tenemos actualmente, es una evolución de esa formación a distancia, que en su inicio, por ejemplo, la figura del tutor no existía, donde las personas aprendían de forma pasiva y el trabajo colaborativo tampoco existía. Es decir, era una enseñanza, una formación e-learning individual, lo hacías en casa tú solo. El aprendizaje, el uso de las TIC lo que ha supuesto es cambiar varios conceptos en esa formación online, ¿de acuerdo? Sobre todo el aprendizaje de las TIC lo que hace es cambiar el modelo de e-learning y digamos evolucionarlo hacia un e-learning 2.0, donde las facilidades y los accesos a contenido por parte de los alumnos son mucho mayores que en la formación la formación a distancia tradicional. Es un tipo de formación además que incorpora sistemas propios de evaluación, que incorpora recursos innovadores tanto para el profesorado como para el alumnado, pero supone también que ambos, profesor y alumno, deben adaptarse a esa diferencia de modelo respecto a la formación tradicional. Ambos, alumno y profesor, deben tener comportamientos diferentes cuando la formación es online y deja de ser una formación presencial. Por ejemplo, el perfil del docente se debe aproximar más al perfil de un guía que debe garantizar la consecución de los objetivos al alumno. Debe ser una figura más cercana a la del tutor. Ya no se encarga de exponer contenidos, sino que ahora debe coordinar los flujos de comunicación y asegurar el éxito de la formación. El alumnado, por su parte, también debe actuar de manera diferente. El aprendizaje es e-learning a distancia y eso supone que ya no es un sujeto pasivo, como en la formación presencial. La proactividad en el caso del alumno debe ser necesaria y debe pedirse por parte del tutor al propio alumno para que pueda finalizar la acción formativa. A diferencia, además, de la formación presencial, el ritmo de aprendizaje no viene marcado por un plan de trabajo, no viene marcado por un calendario cerrado a cal y canto que debe seguirse, sino que es el alumnado el que lo gestiona de forma autónoma con la ayuda de las tutorías. Eso, que a priori puede resultar muy positivo, tiene también su lado negativo, y es que la tasa de abandono en el learning es mucho más elevada que en la formación presencial. Los cursos al final deben saber captar la atención del alumnado y hay cursos que no son capaces de hacerlo, y eso hace que el alumnado pierda motivación y o ni siquiera inicie la formación o la deje a mitad del proceso. También, como la formación presencial, tiene una serie de ventajas y de desventajas. Entre las ventajas podríamos citar que la formación online facilita la accesibilidad a cualquier tipo de formación independiente de circunstancias personales, geográficas o de movilidad. Es decir, puedes acceder a cualquier tipo de contenido formativo de cualquier tipo de institución que la imparta. Esté en Estados Unidos, esté en Japón, esté en España, esté en Alemania, esté en el idioma que sea. Puedes acceder a ese tipo de formación sin ningún tipo de problema. El ritmo de aprendizaje, además, es adaptable a cada alumno. Es decir, si el alumno tiene horarios complejos porque trabaja o porque tiene otras responsabilidades, puede adaptar ese ritmo en la formación online a esas necesidades que pueda tener sobre otras cuestiones de su vida.
La limitación de alumnos también es bastante menor, ya que no hay un espacio físico que los albergue. Es decir, el número de alumnos que puedan asistir a esta formación es muchísimo más amplio que si tienen que estar presencialmente en una clase que tiene un espacio físico acotado. Además, exige al alumno, para poder finalizar esa actividad, esa acción formativa, que tenga una aportación proactiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa aportación proactiva hace que los contenidos se asimilen mucho mejor que si adopta una posición pasiva. Pero también, como he dicho, hay una serie de desventajas. Conlleva una serie de desventajas este tipo de formación. Los grados de abandono, por ejemplo, del proceso formativo del alumnado son mucho mayores que en la formación presencial. Los alumnos, además, tienden a ser menos creativos y a aportar menos elementos creativos al curso. ¿De acuerdo? No hay esa implicación de conocer tanto al resto de alumnos como con el profesor directamente, que hace que la creatividad baje. Además, hay un alto riesgo de que la enseñanza no sea lo suficientemente eficaz con el alumno. Es decir, si el alumno no tiene un suficiente grado de proactividad, digamos, los contenidos no se van a sentar lo suficientemente en él. ¿De acuerdo? Va a conseguir el título, pero los contenidos como tal va a costar que los asimile. Y por último, vamos a hablar de la formación B-Learning o formación semipresencial, que es el tipo de formación que más está creciendo en los últimos años. Esta formación es mitad de mitad, formación presencial, formación online. Y lo que busca precisamente es sacar todos los aspectos positivos de ambos elementos, de la formación presencial y de la formación online, y evitar todos los elementos negativos que cada una de ellas aporta. Daos cuenta que en la formación B-Learning lo que se da es una fase donde se imparte el contenido en formato presencial, donde se conocen alumnos y profesores y el resto de alumnos, y da otra parte de ese contenido, de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, la realiza online, de manera individual para cada uno de los alumnos. ¿De acuerdo? Eso hace que muchas veces lo adecuado es que para todo el contenido que se vaya a impartir en esa acción formativa haya acciones que deban orientarse más a la fase presencial y haya acciones que deban orientarse más a la fase online. Por ejemplo, no es raro ver en la fase presencial de ese tipo de acciones formativas pues la realización de clases magistrales, la realización de prácticas o ejercicios prácticos, o la realización de ejercicios en grupo o colaborativos entre todos los alumnos. ¿De acuerdo? Y dejar la parte de asunción de contenidos, la parte de cuestionarios que debe resolver el alumno, o la parte de, digamos, más de trabajo individual, dejarla para la fase online de esta formación. ¿De acuerdo? Con el objetivo de eso, precisamente de flexibilizar el proceso de aprendizaje y acercar al alumno a las nuevas tecnologías que le complementen la experiencia del curso. ¿De acuerdo? Porque al final esos participantes, si dejamos ese acceso a contenidos en la parte online, pueden acceder a esos contenidos donde quieran, cuando quieran, en el momento que elijan, y aparte con una variedad de recursos mucho mayor, desde contenidos audiovisuales, foros, chats, actividades, evaluaciones, etcétera. A nivel de ventajas y desventajas, lo que he comentado, lo que busca esta formación es precisamente aglutinar todas las ventajas de ambos elementos, la formación online y la formación presencial, y digamos pasar por encima de lo que es las desventajas que ambas suponen. Y es cierto que si bien planteada es capaz de conseguirlo. Bien planteada y trabajada, si se tiene muy claro qué parte se va a hacer en presencial y qué parte se va a hacer online, y qué contenidos van a aprovechar mejor cada una de las fases de esa acción formativa, es muy sencillo conseguir los objetivos de calidad, de implicación del alumnado, y a la vez eso compatibilizarlo con la adaptabilidad del alumno y la facilidad de acceso que pueda tener con lo que es el acceso online a ese tipo de contenidos. Vamos a ver ahora las diferentes características que nos ofrece Google Classroom cuando la usamos, y las diferentes maneras de acceder que tenemos a ella, esta herramienta. Classroom es una herramienta que nos permite centralizar a través de ella cualquier tipo de actividad formativa que nos planteemos realizar, ya sea, como hemos visto, una actividad presencial, una online o una actividad semipresencial.
Antes de meternos de lleno en lo que es o cómo se usa Classroom, vamos a ver algunas de las principales características que nos ofrece a la hora de gestionar estos tipos de formación. En primer lugar, hay que indicar que Classroom es un servicio web gratuito dedicado a la educación que ofrece a los profesores, a los académicos, a estudiantes y a padres herramientas informáticas para cubrir o complementar cualquier tipo de acción formativa en formato presencial, en formato e-learning o en formato b-learning. La plataforma permite crear aulas virtuales en las que se puede crear tanto un entorno adaptable, flexible y cómodo para optimizar la educación que se vaya a realizar, como dotar a ese espacio de nuevas herramientas y técnicas que el profesorado y el alumnado puede usar de cara a la realización de esa acción formativa. Como he comentado antes, Classroom se lanzó en 2014, pero es a partir de 2017 cuando se pone a disposición de todos los usuarios de Google. En la actualidad se puede acceder a esta aplicación tanto en navegador, en una web normal, en un navegador, como en una aplicación que puedes bajar de la App Store o del Google Play e instalar en un dispositivo móvil o en una tablet. Además, insisto que a través de cualquier navegador de internet se puede acceder a ella. Hay dos modelos de acceso principales, que son, por un lado, una cuenta personal de Google, es decir, cualquier tipo de cuenta de Google nos permite acceder a un espacio de Google Classroom, y por otro lado, una cuenta G Suite, una cuenta institucional de G Suite, que está orientada sobre todo a centros formativos. La cuenta institucional G Suite es una licencia que ofrece mayor capacidad de almacenamiento en la nube y la posibilidad de usar funciones premium en algunas de las herramientas de Google presentes en Google Classroom. La cuenta personal de Google, que también se puede asociar a una cuenta institucional, ¿de acuerdo? Lo que no tiene es toda la variedad de servicios y todos los límites son menores que en una cuenta de G Suite. Ahí, por ejemplo, tenéis la diferencia que hay en las principales funciones de Google Classroom cuando accedemos con una cuenta personal de Google y cuando accedemos con una cuenta de G Suite como un centro educativo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a la hora de clases que podemos crear al día, con una cuenta personal de Google podemos crear 30, con una cuenta de G Suite no hay límites a la hora de crear clases. Cuando hay clases para apuntarse, pues en una cuenta personal el límite son 100, en una cuenta de G Suite son 1000. Alumnos por cada clase, en una cuenta personal solo tenemos un límite de 250, en una cuenta de G Suite el límite son de 1000. ¿De acuerdo? Invitaciones para que los alumnos accedan a las diferentes clases y áreas que vamos creando en nuestra área de Classroom. Con una cuenta personal tenemos un límite diario de 100, mientras que en una cuenta de G Suite el límite es de 500. Lo que no cambia, por ejemplo, es los profesores que podemos dedicar a cada clase, ¿de acuerdo? El límite son 20 en ambos casos. La cuenta de G Suite, creo que lo he comentado antes, cualquier centro que quiera tener una cuenta de G Suite para acceder o para tener su espacio de Google Classroom debe contactar directamente con Google y solicitarla, ¿no? ¿De acuerdo? Que es Google la que le proporciona este tipo de acceso. Lo interesante de Google, aparte de Google Classroom, aparte de, digamos, el hecho de estructurar los contenidos como nos interese para impartir esa formación, es que dentro del espacio de Google Classroom nos permite el acceso a multitud de herramientas que nos ayudan en el proceso del día a día de impartir la clase, realizar trabajos, aportar contenido, dar el contenido a los usuarios, a los alumnos, etc. Por un lado tenemos lo que son las herramientas propias de Google, ¿de acuerdo? Que son las herramientas que están disponibles también para otros usuarios fuera de Classroom, para acceder a ellas, como puede ser Drive, como puede ser Docs, como puede ser YouTube, Calendar, Hangout, etcétera. Pero en este caso lo interesante es que están integradas dentro de la interfaz de Google Classroom, de manera que podemos acceder a ella para funciones específicas del proceso de enseñanza-aprendizaje que estamos desarrollando. Algunas de estas herramientas, pues Google Drive, que se utiliza para almacenamiento y visualización de archivos en la nube por parte de todos los alumnos y los profesores.
Google Docs, Google Sheets y Google Slides para la creación de actividades en tiempo real, incluso de actividades compartidas y ejercicios compartidos entre varios alumnos. Gmail también se usa para la comunicación y el envío de asignaciones. Google Calendar se usa también para la realización de cronogramas de trabajo, de eventos de calendario, para pautar las fechas de entrega de las actividades del curso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces todas las herramientas que imaginéis, YouTube para subir contenidos que podemos luego incluir en clase, o fotos, Google Fotos también para aportar contenido nuestro o de los alumnos, Hangout para realizar reuniones entre uno o varios dentro de la clase. Como veis, el número de herramientas que podemos usar es múltiple. Pero de manera paralela también Google permite que podamos incluir en el espacio de Google Classroom, podamos incluir herramientas externas, ¿de acuerdo? Estas herramientas externas son herramientas que no están desarrolladas por Google, pero que sí se integran con Classroom para permitir su uso durante las clases y que podamos realizar diferentes actividades cuando estamos realizando las clases dentro de ella, ¿de acuerdo? Aquí os pongo varios ejemplos, os he puesto, creo que son 7 de estas herramientas. Cite, por ejemplo, que es una herramienta que permite crear deberes digitales interactivos con contenido personalizado, es decir, que permite crear deberes específicos para los propios alumnos, que ellos puedo compartir con ellos para que los realicen. Flat for Education es una herramienta que posibilita al alumno crear su propia música y compartirla con el resto de la clase. Khan Academy ofrece recursos de aprendizaje personalizados con vídeos y ejercicios de diversas asignaturas ya preparados para que podamos usarlos en nuestras clases. Dogo News for Teachers, que permite crear deberes y cuestionarios con un solo clic para poder compartirlos con los alumnos para que los realicen. Fluency Tutor, que ayuda a desarrollar habilidades o trabaja con habilidades de lectoescritura en alumnos de todos los niveles, es decir, para prácticas de lectura o prácticas de escritura. Aditio App es muy útil para verificar clases y hacer seguimiento del alumnado dentro del espacio de las clases de Classroom. Y la última que he comentado, GeoGebra, es una herramienta que nos permite hacer prácticas sobre geometría y nos permite también realizar gráficos 3D por parte de cada alumno dentro de la clase. Bueno, después de haber visto las diferentes modalidades de formación que había o las diferentes características de acceso y cómo se configura a nivel de herramientas Classroom, vamos ya sí a introducirnos directamente en la herramienta, en Classroom, y ver cómo se accede y cómo funciona. Para acceder a Classroom tenemos que estar identificados previamente con una cuenta de Google. Cualquier cuenta sirve, como he indicado antes, una de Gmail, una de YouTube, una de Drive, que será la cuenta que utilicemos desde entonces para acceder a los servicios de Classroom. Una vez que nos hayamos registrado, podemos acceder a los servicios de Classroom directamente a través del enlace que tenéis en pantalla. http://classroom.google.com. ¿De acuerdo? Esa es la página de acceso para acceder a Classroom. También podemos entrar a esta web principal desde la página web de Google en general, del buscador, pulsando en el botón de aplicaciones que tenemos arriba a la derecha. Ahí lo desplegamos y seleccionamos la opción de Google Classroom, que es la que aparece con el icono de una pizarra. La primera vez que entremos tendremos que confirmar que es esa la cuenta con la que vamos a utilizar a partir de entonces Classroom. Eso no quita que vamos a tener siempre la opción, vamos a mantener la opción pulsando sobre nuestro nombre arriba a la derecha cuando estemos logueados, que podemos elegir la opción de identificarnos en cualquier momento con otra cuenta que prefiramos utilizar en su lugar. Una vez que accedemos a Classroom, la imagen que vais a ver la primera vez que accedéis es esa que tenéis en pantalla, ¿de acuerdo? Es digamos esa interfaz completamente desnuda que tenéis ahí, es lo que vais a ver, ¿de acuerdo? En esa pantalla es donde accedéis a vuestra primera interacción con Classroom.
la primera interacción que vais a hacer es el botón de arriba a la derecha, con un más, ¿de acuerdo? Que ese botón lo que hace es desplegar un pequeño menú en el que podéis elegir entre entrar en una clase ya creada, es decir, hacer de alumnos y entrar en una clase creada ya por un profesor, ¿de acuerdo? Con lo cual os pedirá un código para acceder a esa clase, o la opción de que creéis vosotros mismos vuestra propia clase, vuestra clase para hacer de profesores o de tutores con otros alumnos que más tarde se van a inscribir. Aquí tenéis, cuando pulsáis en ese icono de más, os da las dos opciones: apuntarse a una clase. Si le dais a apuntarse a una clase, os va a pedir ese código, como digo, para acceder a una clase creada por un profesor. Y en la opción de crear una clase, lo que os va a desplegar es esta pequeña ventanita que veis donde pone crear una clase, donde tenéis que definir el nombre de la clase, la sección a la que pertenece la clase, si queréis. Lo único obligatorio es el nombre como tal. Pero si vais a estructurar diferentes contenidos formativos, lo adecuado es que lo clasifiquéis por diferentes áreas. ¿De acuerdo? Pues el nombre de la clase puede ser clase 1, clase 2, clase 4. La sección, pues puede ser sección de primaria, sección de infantil, de secundaria. Si es una academia, pues otro tipo de sección. La materia que se va a impartir, pues puede ser matemáticas, lengua. Insisto, si es a otro nivel, pues puede ser de comercio electrónico, lo que queráis. Y el aula si vais a trabajar con diferentes aulas, aula 1, aula 2, aula 3, etcétera. Son diferentes clasificaciones que podéis hacer a la hora de crear una clase. ¿De acuerdo? En esta pantalla sí que tenéis que tener en cuenta que cuando creéis esta clase, al final de que expliquemos un poco todas las áreas, nos meteremos en un espacio Classroom y os explicaré todas estas funcionalidades que estamos viendo ahora. ¿De acuerdo? Pero primero quiero que las veáis en pantalla. Comentaba que tenéis que tener en cuenta que la estructura que vais a crear de clases la debéis tener previamente definida antes de poneros a montarla en Classroom. ¿De acuerdo? Porque eso os va a facilitar mucho la tarea y va a hacer que trabajéis bastante menos a la hora de crear toda la configuración que vais a necesitar de Classroom. ¿De acuerdo? Una vez tenéis la clase creada, ¿de acuerdo? La clase es la unidad mínima de contenido, o digamos de organización, con la que se trabaja en Classroom. ¿De acuerdo? Una vez dentro de la clase, cuando accedemos a ella, cuando accedemos dentro de la clase, vais a ver diferentes opciones o diferentes pestañas dentro de cada una. ¿Vale? Las principales pestañas son tablón, trabajo de clase, personas y calificaciones. Básicamente cada clase tiene esas 4 pestañas. Ya digo, el tablón, ahora veréis cómo funciona. El trabajo de clase es para crear dentro de ella trabajo de clase, es decir, trabajo que defináis para los alumnos. Puede ser tareas en cuestionario, preguntas, material que tiene que consultar o que tiene que usar el alumno, un tema también para que lo pueda trabajar, reutilizar una publicación que puede ser una publicación de otra clase o de otra materia que tenéis en otro sitio dentro de Classroom y que podéis reutilizar aquí en esta cuestión. Vamos a ver, como digo, cada uno de estas pestañas dentro de la clase, cómo funciona. El trabajo, insisto, es para crear tareas y trabajos que le indiques al alumno. El área de personas es el área, digamos, donde defines quién participa en esta clase, es decir, quién está apuntado en esta clase, tanto a nivel de profesores como a nivel de alumnos. Es decir, si esta clase tiene un profesor, 2 profesores o 4 profesores, o si la clase tiene un alumno, 2 alumnos, 30 alumnos. Digamos, aquí haces la gestión, en esta pestaña, la gestión de todos ellos. ¿De acuerdo? Puedes incluso agruparlos por diferentes grupos dentro de ellos. Pero los dos grandes grupos de gestión son profesores y alumnos. Y por último tienes la pestaña de calificaciones. ¿De acuerdo? Esta pestaña de calificaciones están todas las calificaciones, de acuerdo, de todos los alumnos que están participando en la acción formativa en base a
los diferentes trabajos de clase que hayas creado. Es decir, si has creado un cuestionario, si has creado una tarea o un ejercicio que tienen que resolver, pues aquí te aparecerán todas esas calificaciones. Incluso calificaciones que añadas tú porque han resuelto algún tipo de ejercicio en clase directamente en presencial, pero que tú actualizas aquí para que ellos puedan consultar esas calificaciones y tú también puedas consultar esas calificaciones. ¿De acuerdo? De todas maneras, creo que lo mejor o como mejor lo vais a entender es que nos vayamos directamente a un área de Classroom y veáis exactamente cómo funciona tanto lo que es la creación de la clase, cómo se configura esa creación de la clase, como la gestión de cada una de esas clases. Mirad, cuando accedéis a un espacio de Classroom, esto es lo que veis. Si no tuviese... Esto os he creado 3 clases de ejemplos, pero si no hubiese creado absolutamente nada, aquí donde aparece clase primera, clase segunda y clase tercera, eso estaría completamente vacío. ¿De acuerdo? Aquí en este caso he creado 3 clases, clase primera, clase segunda, clase tercera, ¿de acuerdo? Y para gestionar cada una de las clases, cada una de las espacios donde vamos a gestionar tanto material como alumnos, simplemente tenemos que pulsar dentro de ella, ¿de acuerdo? Ahí cuando pulsáis tenéis las 3 áreas, perdón, las 4 pestañas que os permiten gestionar cada una de las clases, pero eso lo veremos ahora. Vamos a abrir primero cómo se gestiona la creación de clases. Como os he dicho, todo esto se gestiona directamente aquí, en este botón, ¿de acuerdo? Tú cuando pulsas puedes desde unirte a una clase a crear una clase. Si le das a unirte a una clase como alumno, ¿de acuerdo? Te va a pedir el código de esa clase. Te lo tiene que dar el profesor o el tutor, tiene que dar ese código para que puedas acceder a esa clase. ¿De acuerdo? Si queremos crear una clase, le damos a la opción de crear una clase y aquí os tenéis que confirmar que vais a crear esa clase, ¿de acuerdo? Y aquí os sale la pestañita que os he dicho, la pequeña ventanita que os he dicho. Tenéis que poner el nombre de la clase. Vamos a crear, por ejemplo, clase cuarta. La sección, pues la sección en este caso va a ser secundaria, por ejemplo. La materia, pues va a ser literatura. Bien. Y el aula, pues este va a ser el aula 1. Le damos a crear, ¿de acuerdo? Y nada más que lo creas, te mete directamente dentro de esta clase. ¿Veis? Os ha metido directamente dentro de la clase. ¿De acuerdo? Si queréis iros a donde están todas las clases, simplemente os vais a este menú y veis aquí todas las clases. ¿De acuerdo? Clase primera, clase segunda, clase tercera que estaban ya creadas y la clase cuarta que es la que hemos creado. ¿De acuerdo? Nos metemos dentro de ella y aquí es donde ya podéis gestionar directamente todo lo que es la clase. Podemos cambiar la apariencia, por ejemplo. En este caso, al ser de literatura, pues venga, pues vamos a meter lengua y literatura. Pues por ejemplo, esta cabecera es la que puede ser más interesante. No, vamos a poner otra, que creo que es esta usada en la clase cuarta. Esta, mejor. ¿De acuerdo? Incluso podéis subir una foto, o sea, si queréis adaptarlo todavía más a vuestro estilo o a vuestro diseño de vuestra academia o de vuestro colegio, podéis subir una foto también desde vuestro equipo que sea la que ponga la cabecera aquí en esta clase. ¿De acuerdo? Aquí, como ya digo, una vez estamos dentro de la clase, tenemos las 4 opciones que os he comentado para gestionar el tablón, trabajo de clase, personas y calificaciones. El tablón es como una especie de tablón de anuncios, de timeline, donde se va llevando el día a día de la clase. Por ejemplo, si dijese, por ejemplo, hoy vamos a comenzar esta clase, ¿de acuerdo? Si le diese a publicar, esto saldría en el timeline. ¿Para quién saldría? Pues para quien yo decida, ¿de acuerdo? Para clase cuarta, clase tercera, clase segunda. Daos cuenta que al ser los tutores de todo el espacio de Classroom, gestionáis todo el contenido de Classroom, ¿de acuerdo? No solamente la clase. ¿Y quién lo va a ver? Todos los alumnos. Si habéis creado un grupo de alumnos, aquí os saldría o todos los alumnos o los grupos que hayáis creado de alumnos, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis la opción de publicar, que se publique en ese momento, programar, que indicáis cuándo queréis que se publique este anuncio, ese comentario que habéis hecho, ¿de acuerdo? O la opción de guardar borrador, es decir, tenéis algo guardado y lo estáis trabajando hasta que tenéis ya la versión definitiva, entonces en ese momento lo programáis o lo publicáis.
¿De acuerdo? Esto no lo ve nadie de momento. Es como un borrador sobre el que estés trabajando. Bueno, pues una vez que lo tenéis ya, lo vamos a publicar. ¿De acuerdo? Aquí tenemos este contenido, que incluso lo podéis modificar si queréis, editar o eliminar o copiar el enlace para enviárselo a alguien. ¿De acuerdo? Entonces, cuando alguien acceda a esta clase, cuando un alumno acceda a esta clase, va a ver el contenido si está dentro del grupo que habéis definido que vea este contenido, que vea este timeline. ¿De acuerdo? Si no está, no va a ver los mensajes en los que no esté incluido. Esto es, como digo, es un poco como el tablón de anuncios, como la bienvenida o la primera página que ven cuando acceden a una clase. Aquí, por ejemplo, en próximas entregas, lo que tenéis es los diferentes trabajos e hitos de calendario que hayáis definido dentro de los trabajos de clase, como puede ser algún ejercicio, algún cuestionario, alguna evaluación. Aquí os van a salir todas las entregas que hayáis definido con su fecha, para que tengáis el recordatorio vosotros y quien acceda de cuándo son esas fechas, esos hitos que habéis marcado. Si vamos la siguiente pestaña, trabajo de clase, aquí tenemos podemos crear cualquier tipo de trabajo que queramos que realice, cualquier tipo de contenido que queramos que tenga acceso el alumno. ¿De acuerdo? Una tarea de cuestionario, alguna pregunta para que resuelvan, material de acceso para que puedan acceder, alguna otra publicación que tengamos en otra parte de Google, o algún tema que hayamos creado para que simplemente consulten. ¿De acuerdo? Cuando creáis cualquiera de ellos, ¿de acuerdo? En este caso veis, pues definís primero el título. Por ejemplo, vamos a crear un ejercicio que sea una práctica de suma. Suma los siguientes, o realiza las siguientes sumas, mejor. Realiza las siguientes sumas. ¿De acuerdo? Aquí decidís un poco, o sea, pedís, por ejemplo, qué va a hacer esta tarea, cuál va a realizar, para quién está destinada esta tarea, ¿no? ¿De acuerdo? Si hay diferentes grupos de alumnos, de nuevo, cuánto vale esta tarea, ¿de acuerdo? ¿Qué fecha de entrega tiene? Por ejemplo, vamos a ponerle el día 27 de mayo, ¿de acuerdo? ¿A qué hora? Pues a las 12, a las 12 del mediodía, ¿de acuerdo? Y si tenéis creado algún tema, pues a qué tema pertenece esta tarea, ¿de acuerdo? Cuando lo tengáis ya le dais a añadir. Perdón, añadir es si queréis añadir algún tipo de documento, algún enlace, algún archivo, algún enlace a YouTube que os pueda que le pueda servir de un poco de referencia sobre la tarea que vais a realizar. Para crearla tenéis que veniros aquí, tenéis que venir a crear tarea y darle a este botón. ¿Vale? Le dais a crear esta tarea y ya tenéis aquí, en el trabajo de clase, tenéis ya práctica suma con esta fecha de entrega. ¿De acuerdo? Si os vais al tablón, por ejemplo, aquí sale que se ha añadido una nueva tarea que lo van a ver todos los alumnos. ¿De acuerdo? Si en próximas entregas indica que no tiene ninguna tarea para esta semana, pero si le das a ver todo, sí te sale cuándo tienes la nueva tarea, cuando tienes definida la nueva tarea, cuántos han presentado, de acuerdo, cuántas están evaluadas, etcétera. Esto es para los trabajos de clase, digo, pueden añadirse desde tareas hasta cuestionarios, preguntas, material de consulta, es todo ese tipo de contenidos. Además, tenéis dos enlaces dentro del trabajo de clase, que es uno, por un lado, el Google Calendar, donde nos lleva a todo el contenido, ¿de acuerdo? O a todos los sitios que hemos marcado dentro de las tareas o de los contenidos o de las evaluaciones o cuestionarios que vamos planteando, ¿de acuerdo? Fijaos, por ejemplo, que si nos unimos al día 27, tenemos definida la tarea que acabamos de definir, que es práctica suma, la tenemos definida ya como que hay que entregar antes de las 12 am. ¿De acuerdo? Esto lo vemos nosotros y lo ve también el alumno. Es decir, el alumno también ve este calendario de tareas y de fechas límites para algunas de las cuestiones que se imparten dentro de la acción formativa. ¿De acuerdo? Esto en el calendario. Pero también tenemos una carpeta específica de Drive de la clase. Es decir, una carpeta donde podemos añadirle archivos
para que los alumnos lo descarguen y puedan usarlos, o incluso pedirles a los alumnos que suban aquí en esta clase algún tipo de contenido, algún tipo de práctica para que nosotros podamos verlo y evaluarlo o lo que precisemos. Incluso podemos quedar aquí incluso una carpeta por cada alumno. ¿De acuerdo? Y que suba sus contenidos ahí. Y nosotros podemos acceder ahí. O que tenga sus materiales ahí. ¿De acuerdo? Esto es a nivel de la pestaña de trabajo en clase. Si nos vamos a la pestaña de personas, aquí, como digo, se gestionan todos los participantes dentro de esta clase. Tanto profesores, que están aquí, si quiero invitar a alguno más, pulso este botón e indico qué correo electrónico, ¿vale? Le llegará un enlace para que pueda acceder a partir de entonces a esta clase, como en alumnos, ¿de acuerdo? También al alumno le llegará este enlace con la invitación para participar dentro de la clase, al alumno que yo indique su correo aquí. ¿De acuerdo? Aquí podemos gestionarlos a ellos, agruparlos si son en diferentes grupos, e incluso silenciar a alguno o expulsarlos incluso de las clases. ¿De acuerdo? Y luego, por último, tenemos la pestaña de calificaciones. ¿De acuerdo? En la pestaña de calificaciones nos saldrían todos los ejercicios que hemos planteado con las calificaciones que tendría cada uno de estos alumnos. En este momento no tenemos ningún alumno, por lo que no aparece ningún alumno que podamos evaluar o que tengamos tener esas calificaciones. Pero aquí aparecerían todas las calificaciones de los alumnos que hayamos tenido. Aparecerían tanto de los trabajos que hayamos definido, como si queremos añadir alguna calificación de alguna acción formativa que hemos hecho en formato presencial. Simplemente creamos aquí esa calificación referida a una cuestión que es en presencial, que no está quizá contenida en este espacio, pero sigue manteniendo la calificación aquí. ¿De acuerdo? Y estas son las cuatro pestañas que gestionan cada una de las clases. El código que se pasa a los alumnos para que puedan acceder, si quieren acceder desde su cuenta, es este de aquí, ¿vale? Que cada una de las clases tiene un código específico. Es ese código que se le debe pasar a los alumnos. ¿De acuerdo? Digo, como aquí, si os dais cuenta, podéis estructurar cualquier tipo de clase y cualquier tipo de materia en base a todos estos contenidos. ¿De acuerdo? Veis que la interfaz es muy sencilla, ¿vale? Veis que es muy intuitiva, que no lleva a perderse mucho con lo que hay que hacer, y que la facilidad de acceso tanto a contenidos como a materiales está muy orientada a todas las herramientas de Google, ¿de acuerdo? Pero es muy intuitiva, ¿de acuerdo? No es nada compleja de acceder, ¿de acuerdo? Hay una cuestión que vamos a ver más adelante, que es el tema de las herramientas, ¿de acuerdo? Donde las herramientas de Google están integradas ya dentro de Classroom, pero si queremos añadir alguna herramienta más alguna herramienta que no sea directamente de Google, tenemos la opción aquí en este botón a la derecha, digamos esto como un espacio de trabajo, ¿de acuerdo? En el Google Drive de esta clase, donde vienen integradas pues las diferentes herramientas que tiene Google, pues podemos añadir aquí los diferentes complementos, las diferentes herramientas que podemos integrar en este espacio de trabajo. Vale, hemos visto algunas, en el último punto del webinar veremos algunas más de ellas, ¿de acuerdo? Pues herramientas como, por ejemplo, esta es una herramienta que te permite trabajar con archivos PDF, está alguna más, está, por ejemplo, te permite limpiar archivos que no necesites de la nube, de Drive. Esta te permite crear contenido, imágenes QR, ¿de acuerdo? Este te permite ver los metadatos de cualquier archivo. Son diferentes funciones o aplicaciones que se integran dentro de Classroom y que te permiten ampliar toda la funcionalidad y toda la potencia de Classroom. ¿De acuerdo? Ya digo, vamos a ver en el último punto algunas de ellas y veréis cómo pueden ampliar bastante toda la funcionalidad que tiene Classroom. Vamos con el siguiente punto del webinar, donde vamos a ver cómo organizar Google Classroom y cómo estructurarlo en base a los diferentes tipos de usuario con los que podemos trabajar. La organización de Classroom tiene como unidad básica
la clase. Es el espacio que habilita y unifica al profesor y a través del cual puede compartir documentos con los alumnos, documentos, materiales, ejercicios, ¿de acuerdo? Mediante un enlace o un código. Entonces, la estructura básica de la organización es la clase. Al habilitar, como habéis visto, al habilitar un curso, de manera automática se crea una carpeta o un directorio en Drive llamado Classroom y dentro de él una carpeta con cada una de las clases que tenemos creada o que creamos dentro de Classroom. Dentro de esa carpeta específica de cada clase podemos trabajar como si una carpeta de nuestro ordenador se tratase, crear carpetas, subir documentos, descargar documentos, eliminar documentos, etcétera. ¿De acuerdo? Ahí puede organizarlo de la manera que estime pertinente. Los usuarios se dividen en dos grandes bloques, como habéis visto también, que es por un lado los profesores o el equipo docente, que agrupa los diversos grupos de profesores que definamos para cada una de las clases, es decir, hay profesores que pueden estar en una clase, en dos o en varias, ¿de acuerdo? Así como colaboradores externos que puedan participar también en la administración de cada una de las clases o cada uno de los cursos dentro de Classroom. Además podemos crear grupos dentro de ellos, ¿de acuerdo? Grupos que luego, a la hora de definir qué contenidos están orientados a uno o a otro, podemos definirlo también como habéis visto, cuando lo hemos creado. Y el otro gran grupo de usuarios con el que podemos estructurar es los alumnos, que está formado por los estudiantes matriculados y que tienen un nivel de acceso diferente. Mientras los profesores pueden modificar los contenidos de cada una de las clases a las que están asignados, los alumnos no. Los alumnos la pueden modificar el contenido creado por ellos mismos. El resto de contenido solamente pueden visitarlo si le hemos dado permiso o acceder a él si no le hemos dado permiso. Si no le hemos dado permiso, ni siquiera puede acceder a ellos. ¿De acuerdo? Pero sí tienen el control sobre su trabajo y sobre su información. Sobre la tarea que ellos realicen sí tienen el control. También habéis visto que podemos crear, se pueden crear grupos también para ellos, de manera que podamos trabajar con ellos de manera un poco más segmentada dentro de cada una de las clases. Y por último vamos con el último de los apartados que hemos definido en este webinar, donde, como ya decíamos al principio, de manera paralela a los complementos que aporta Google a Classroom, hay algunos complementos que se pudieron añadir y usar en Classroom y que no están directamente creados por Google. ¿De acuerdo? Ya habéis visto cómo se añadían, cómo en el área se pulsaban, en el área de Google Drive se pulsaba en ese botón de más donde podíamos añadir estos complementos ajenos a Google. Vamos a ver aquí en este punto algunos de los más interesantes o de los que consideramos que pueden ser más útiles para poder usar o para que podáis incluir en vuestras áreas de Classroom. El primero del que vamos a hablar es EasyBeep, que nos permite, es un complemento que nos trabaja con las citas y nos permite insertar en los documentos de Google Docs los tipos de la cita en los diferentes estilos que podemos usarla, desde el estilo de MLA al de la APA o al Chicago Style. ¿Sí? Funciona de manera muy sencilla, metemos el título, metemos autor y editorial y ya nos generan los diferentes estilos cómo es la cita de manera correcta, que podemos luego copiar y pegar en el documento que estemos creando. MintMeister es una aplicación que lo que nos permite es listados que elaboremos, de acuerdo, con diferentes elementos uno detrás de otro, poder convertirlos en gráficos a modo de mapa mental que podemos usarlos e incluirlos en cualquier tipo de documento que estemos creando dentro de Google Classroom, con un Docs o con una hoja de cálculo o con una presentación, ¿de acuerdo? De manera que se crea una lista y esa lista la podemos con MintMeister la podemos configurar como una especie de gráfico de nubecitas con flechas y demás, de manera bastante sencilla y muy visual para poder incluir en ese tipo de documentos.
Otra herramienta, esta es quizá una de las que más se usa, un complemento de los que más se usa en Classroom, sobre todo en matemáticas, es GMath. GMath es un complemento que lo que nos permite es crear gráficos y escribir fórmulas matemáticas complejas dentro de los documentos de Google Docs. Es decir, nos permite desde crear corchetes que abarquen varias líneas, con símbolos matemáticos complejos, ecuaciones, raíces cuadradas, etcétera, e incluso definir funciones que generen esas funciones un gráfico que podamos insertar tanto la función como el gráfico dentro de esos documentos. Ya digo que a nivel de trabajar en las matemáticas, es uno de los que más se usa este complemento, sobre todo en matemáticas avanzadas. Otro complemento también interesante es el tabla de contenidos, que funciona como una especie de índice paralelo sobre el documento que estamos creando, que nos permite navegar a través de ese índice dentro del documento. No sé si habéis visto en algunos PDF que ese índice suele estar como una ventana añadida a lo que es el texto del documento en sí. Y que pulsando sobre cada uno de los elementos de ese índice, de ese pequeño índice añadido, navegamos por el documento. Pues tabla de contenidos funciona exactamente igual. Es decir, nos añade una barra lateral donde estructura el documento en las diferentes partes, los diferentes índices que marquemos, y podemos navegar en ese documento simplemente pulsando en esa barra lateral con los contenidos definidos. Otro complemento que también es interesante es Template Gallery, que lo que añade son diferentes, mayor volumen de plantillas a los documentos de Google, a Google Docs, a Google Sheets o a las presentaciones de Google. Añade más plantillas, pues pueden ser desde modelos de cartas que Google Docs no tiene, o diferentes tipos de hoja de cálculo que tampoco tiene por defecto Google Sheets, correos ya formateados, memorias, informes, etcétera. Son diferentes plantillas que se pueden añadir. Es bastante útil, sobre todo de cara a mejorar las presentaciones de los documentos que estemos realizando. Otra herramienta que es también interesante es la herramienta de resaltado Text Help Study Kills, que básicamente lo que funciona como trata de replicar lo que es el subrayar con un rotulador fluorescente parte de lo que estamos leyendo o cuando estamos estudiando sobre ese documento, ¿de acuerdo? Funciona básicamente como eso. Tiene algunas otras funcionalidades asociadas como el texto predictivo y también la lectura de lo que está en pantalla en formato de voz, pero lo más interesante de este complemento sobre todo es la herramienta de resaltado del texto. Sobre todo si el alumno o el profesor está acostumbrado a trabajar en formato papel, está acostumbrado a trabajar con ese rotulador fluorescente, que esta herramienta lo que permite es continuar haciéndolo, pero en formato digital. Uber Conference es otra herramienta que es muy interesante, sobre todo de cara a la realización de ejercicios y actividades colaborativas entre el alumnado, porque permite hacer llamadas de voz trabajando sobre Google Docs, es decir, algún tipo de documento que están realizando entre varios alumnos para la entrega, permite a la vez que están trabajando sobre ese documento poder estar hablando entre ellos, cada uno desde su ordenador, de su equipo. ¿De acuerdo? Que lo facilita mucho la comunicación y los debates para poder trabajar sobre ese documento. Ya digo que es de las que más se usan también es este tipo de aplicación. Consistency Checker es una herramienta, un complemento que básicamente lo que trata es para documentos largos, muy largos, para manuales muy largos, para tesis doctorales, para ese tipo de documentos muy largos que se han creado dentro de Classroom, lo que trata es de mantener la consistencia en todo el documento. Es decir, que las menciones que se hagan, por ejemplo, entre las diferentes partes del documento sean consistentes, que no haya errores de ortografía, que los números sean como deben de ser de las diferentes partes del documento, de diferentes índices del documento, que la separación de sílabas sea correcta en todo el documento, es decir, busca que el documento sea lo más normativo posible. ¿De acuerdo? Entonces pasa diferentes correcciones más completas y más
más siendo al detalle que la típica corrección de un doc o de un Word de ortografía y gramática. Otro complemento que es también interesante es Glyphty Diagrams, que lo que permite es añadir diagramas y dibujos creados en Glyphty, poder añadirlos a cualquier tipo de documento de Google Drive. Desde organigramas a diseños que si habéis usado la herramienta Glyphty es bastante potente en ese sentido a la hora de creación de esos diagramas o de esos organigramas. Twitter Curator es otro complemento que también es bastante interesante, sobre todo de cara a crear documentos y que esos documentos sean atractivos de leer y tengan una cierta actualidad, porque lo que nos permite es añadir textos de Twitter o tweets directamente, incluirlos dentro de los documentos que creemos en Google Drive. Con el aspecto, si habéis visto algunos documentos que te incluyen esos tweets, pues con el aspecto típico de enmarcados, con el logotipo de Twitter, con la iconografía y con la interfaz muy similar a la que usa Twitter, de manera que de esa imagen más actualizada y más referida a la fuente de lo que queremos incluir en el documento. Y los dos últimos que vamos a ver son Kaizena, que el objetivo que tiene Kaizena es sobre todo facilitar al profesor la corrección y la retroalimentación que debe proporcionar al alumno. Sobre todo se usa para cuando se corrige un documento al alumno, cuando se le envía la corrección, añadirle en vez del texto con esa retroalimentación o con esa corrección, lo que añade es un texto de voz, un archivo de voz, donde se ha grabado pues la corrección de ese documento o los comentarios que ese documento ha tenido por parte del profesor, para que el alumno lo escuche y tenga nociones de esa retroalimentación que necesita sobre el trabajo que ha hecho. Y el último que vamos a comentar es OpenClipArt, que es una herramienta que también es muy útil, sobre todo de cara a crear contenido para alumnos o para que los alumnos realicen sus trabajos de clase, porque lo que tiene es una galería bastante amplia, tanto de imágenes prediseñadas como de iconos y logotipos que podemos incluir en nuestros documentos. Todos ellos están completamente libres de derechos, es decir, no hay ningún problema con el uso de ellos, y te facilita sobre todo pues crear iconografías que incluir en un documento o imágenes de referencia que nos pueden ser útiles para que un documento sea más atractivo visualmente y a la hora de leerlo y de consultarlo por parte del alumno. Pues nos incluye esa amplia galería de imágenes e iconos que podemos usar en nuestro documento. Y nada más, agradeceros la asistencia o la visualización de este webinar. Espero que más o menos todo haya quedado claro, todas las partes, las cuestiones que hemos visto hayan sido correctamente explicadas. Y solo agradecer la asistencia. Si queréis más información sobre diferentes webinars que tenemos, continuad en este canal de YouTube. Tenemos publicados más de 40, 50 webinars en esta línea. Podéis visitar la página de Believe, donde tenemos no solamente la formación online o a través de webinars, sino otro tipo de formación. Y toda la formación que realizamos a nivel ciudadanía la tenemos también accesible para que la realicéis con vuestro título y certificado en formados.believe.es. Nada más, agradecer la asistencia y hasta la próxima.